millonario regresó a casa temprano. Atrapó a su prometida pateando a su madre enferma y todo cambió el imperio y la ilusión. Alejandro de la Vega, un hombre imponente cuya sola presencia dictaba el ritmo de cualquier habitación en la que entrara. Se negaba a creer que el mundo no pudiera ser comprado, moldeado o sometido a su absoluta voluntad. A sus años, había forjado un imperio inmobiliario de la nada, transformando el sudor y las lágrimas de su humilde infancia en una fortuna neta que superaba holgadamente los 150 millones de dólares, desde su gigantesca oficina en el piso más alto de la torre de cristal que llevaba su apellido. En el corazón financiero de Monterrey, Alejandro miraba a la ciudad no como un hogar, sino como un tablero de ajedrez donde él siempre era el rey indiscutible. Era un hombre pragmático, a menudo frío y profundamente convencido de que el éxito se medía en ceros a la derecha y en el silencio respetuoso de sus competidores. El símbolo máximo de su triunfo no era solo su cuenta bancaria, sino la espectacular mansión que había construido en San Pedro Garza García, el código postal más exclusivo de toda América Latina. La residencia era una fortaleza de mármol blanco importado, amplios ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz cruda del norte de México, y candelabros de cristal que pendían como constelaciones heladas en los techos abovedados. Todo en aquel lugar estaba diseñado para impresionar, para intimidar, para gritarle al mundo que Alejandro de la Vega había dejado atrás la escasez de su niñez. Sin embargo, en su incesante búsqueda por la perfección y el estatus, Alejandro se había vuelto ciego a las sutilezas del alma humana. Había empezado a confundir el valor de las cosas con su precio. Un error fundamental que estaba a punto de costarle la poca humanidad que le quedaba. En el centro de este espejismo de opulencia, reinaba Valeria Montes. Valeria no era simplemente su prometida. En la mente analítica de Alejandro, ella era la adquisición final, la joya de la corona que completaba su imagen de hombre triunfador. A sus 29 años, Valeria poseía una belleza gélida y perfecta, el tipo de sofisticación calculada que no dejaba lugar al error. Su cabello rubio siempre caía en ondas inmaculadas. Su postura era la de una reina distante, y su vestuario se componía de líneas elegantes y colores neutros que armonizaban de manera antinatural con la decoración de la mansión. Alejandro estaba fascinado por ella, no con la pasión desbordante del primer amor, sino con la satisfacción del coleccionista que al fin encuentra la pieza que le faltaba. Creía amarla, o al menos amaba la versión de sí mismo cuando ella estaba a su lado en las galas benéficas y cenas de negocios. Pero la mansión de San Pedro albergaba a otro habitante, el ancla que conectaba a Alejandro con el pasado que tanto se esforzaba por olvidar, su madre, doña Carmen. A sus años, la vida había cobrado un peaje cruel en el cuerpo de la mujer. Sus manos, que décadas atrás habían lavado ropa ajena para poder alimentar a un pequeño Alejandro, ahora temblaban con la fragilidad del tiempo. Su andar, antes firme e incansable, ahora dependía completamente de una pesada y oscura bengala de madera. Doña Carmen padecía de una condición degenerativa en las articulaciones que le causaba dolores agudos, convirtiendo cada paso en un acto de voluntad. A pesar de todo, conservaba una mirada dulce y una sonrisa resignada. Era una mujer sencilla, vestida habitualmente con suaves vestidos de lavanda y cardigans de lana gris, que se sentía como una extraña, un fantasma diminuto, vagando por los interminables pasillos de mármol de su propio hijo. Alejandro amaba profundamente a su madre, de eso no había duda. Sin embargo, su amor estaba contaminado por su propia arrogancia. En su mente de magnate, el cuidado se traducía exclusivamente en dinero. Había contratado a los mejores médicos. Le había proporcionado la habitación más grande de la planta baja para evitarle las inmensas escaleras de hierro forjado y se aseguraba de que no le faltara nada material. Pero Alejandro rara vez tenía tiempo para sentarse a conversar con ella. Salía antes de que el sol iluminara el gran vestíbulo y regresaba cuando la ciudad ya dormía. Para silenciar la culpa que sentía por su ausencia, había depositado la entera responsabilidad del bienestar emocional de su madre en manos de su prometida Valeria. Las mañanas en la mansión eran un teatro de ilusiones. Durante los escasos 30 minutos que Alejandro compartía el desayuno en el larguísimo comedor de roble, Valeria jugaba a la perfección su papel de nuera abnegada. Le servía el té a doña Carmen con una sonrisa perfectamente ensayada. Acomodaba el cardigan sobre los hombros caídos de la anciana y le preguntaba por sus dolores articulares con una voz saturada de una falsa dulzura. Alejandro, leyendo los reportes financieros en su tableta, observaba la escena de reojo y sentía una profunda satisfacción. Veía a las dos mujeres de su vida conviviendo en armonía. No notaba la tensión en los hombros de su madre cuando Valeria se acercaba.
No veía cómo doña Carmen apretaba los labios, forzando una sonrisa aterrorizada, ni captaba la mirada de desprecio puro que los fríos ojos de su prometida lanzaban a la anciana en el instante exacto en que la apartaba la vista. Alejandro vivía en una fortaleza de cristal inquebrantable, completamente ignorante del monstruo que había instalado en su propia casa. Las sombras en el mármol, el sonido de la pesada puerta de roble macizo y herrajes de bronce cerrándose tras Alejandro marcaba cada mañana el inicio del verdadero terror. En la mansión de la familia de la Vega, el eco del cierre resonaba por el vasto vestíbulo de mármol, anunciando que el protector había abandonado el castillo y que los demonios tenían libre albedrío para gobernar. El contraste era inmediato, casi asfixiante. La luz del sol, que entraba a raudales por los inmensos ventanales de la fachada principal, parecía enfriarse de golpe, perdiendo su calidez y volviéndose clínica, acusadora. Valeria Montes, apenas unos segundos después de haber despedido a su prometido con un beso apasionado en la mejilla y una promesa de una noche romántica, dejaba caer la máscara. Su postura, antes suave y condescendiente, se enderezaba hasta volverse rígida y dominante. El rictus de falsa bondad que mantenía en sus labios se desvanecía. Reemplazado por una línea tensa de absoluto desagrado, caminaba de regreso hacia el interior de la casa y el sonido de sus tacones negros golpeando el suelo pulido era rítmico, agudo y amenazante como el martilleo del juez dictando una sentencia. Para Valeria, la inmensa fortuna de Alejandro era el paraíso que siempre había creído merecer. Había escalado posiciones en la alta sociedad regiomontana con la determinación de un depredador y no estaba dispuesta a permitir que nada ni nadie manchara la perfección de su conquista. Y en su retorcida visión del mundo, doña Carmen no era una madre ni un ser humano. Era una mancha del pasado miserable de Alejandro. Una reliquia vergonzosa que no encajaba en la estética de lujo y sofisticación que Valeria estaba construyendo para la prensa social y para sí misma. Le repugnaba el olor al alimento que a veces desprendía la ropa de la anciana. Odiaba el sonido sordo de su bengala, rayando imperceptiblemente sus inmaculados pisos brillantes. Y le hervía la sangre al ver cómo el personal de servicio trataba a esa mujer con un respeto que, según ella, solo debía estar reservado para la futura señora de la Vega. No te quiero en la sala principal hoy. Carmen, dictaminaba Valeria con una voz que había perdido cualquier rastro de dulzura, transformándose en un látigo de hielo. Tengo decoradores viniendo a revisar los arreglos florales para la boda y no necesito que estés estorbando en medio del paso con tus achaques. Vete a tu cuarto al jardín trasero y no salgas de ahí hasta que yo te lo indique. Doña Carmen, sentada en una silla del corredor, aferraba las manos temblorosas al mango de su bastón. La humillación le quemaba las mejillas, pero bajaba la mirada asintiendo lentamente. La anciana había desarrollado una resistencia silenciosa, un estoicismo nacido del miedo. Ella conocía perfectamente el temperamento volátil y el orgullo desmedido de su hijo Alejandro. Sabía cuánto amaba a la Valeria, cuánto se enorgullecía de exhibirla ante sus socios. Carmen, en su infinita generosidad de madre, estaba convencida de que si hablaba, si revelaba la verdadera naturaleza de la mujer con la que Alejandro iba a casarse, destrozaría el corazón de su hijo. Prefería absorber el veneno, soportar el maltrato y desaparecer en las sombras de la inmensa casa, antes que ser la causante de la infelicidad del único ser que le importaba en la vida. Sentía que, a su edad y con su enfermedad, ya era una carga demasiado grande. No quería añadir el peso de destruir un futuro matrimonio. La violencia de Valeria no siempre era física. Su principal arma era el terror psicológico y el aislamiento sistemático. Comenzó a despedir, bajo excusas de incompetencia y pequeños robos inventados, a las enfermeras y asistentes que Alejandro contrataba para cuidar a su madre. Valeria argumentaba frente a su prometido que ella misma se encargaría de buscar a las mejores agencias, pero en realidad dejaba a Carmen completamente sola durante horas. Reubicaba los medicamentos de la anciana en instantes altos a los que no podía llegar sin peligro de caerse. A la hora del almuerzo, ordenaba a la cocina servirle a la señora en pequeñas bandejas desabridas dentro de su habitación, prohibiéndole sentarse en el comedor a menos que Alejandro estuviera presente. Ese lugar es para los dueños de la casa, no para los fantasmas. Le hizo Valeria una tarde arrinconando a Carmen cerca de la monumental escalera de hierro negro, sabiendo perfectamente que la anciana le aterrorizaba la altura y la falta de apoyo. El dolor físico de las rodillas de Carmen palidecía ante la asfixia emocional de vivir prisionera en una cárcel de oro. Cada día el espacio vital de la anciana se reducía más. Valeria la estaba borrando metódicamente, arrinconándola hacia la insignificancia. Y en las noches, cuando el motor del lujoso automóvil de Alejandro resonaba en el camino de entrada, el teatro macabro volvía a encender sus luces. Valeria corría a abrazar a la anciana, a acariciarle el cabello grisáceo, frente a los ojos cansados del millonario, mientras le susurraba al oído lo suficientemente bajo para que nadie más escuchara. Sonríe, vieja inútil, o mañana te quitaré la silla de ruedas que el doctor pidió para el jardín. Carmen.
con el corazón roto y los ojos cristalizados. Sonreía hacia su hijo, atrapada en una red de mentira, sostenida por el mármol, el silencio y un falso amor que estaba a punto de llegar a su límite. El grito silenciado. En medio de la vasta y fría opulencia de la mansión existía una única persona, cuyo corazón no había sido deslumbrado por el brillo del mármol, ni silenciado por el peso de los cheques a fin de mes. Rosa, la gobernanta principal, era una mujer de 50 años, de mirada aguda y manos curtidas, que había trabajado para la familia de la Vega desde que Alejandro apenas comenzaba a cimentar su primer millón. Ella conocía las raíces del magnate, recordaba las épocas en que el dinero era escaso y el amor familiar era el único sustento. Por esa misma lealtad inquebrantable, Rosa adoraba a doña Carmen con una devoción casi filial. Y por esa misma razón, Rosa fue la primera en notar cómo la luz en los ojos de la anciana se iba apagando día tras día desde la llegada de Valeria. La gobernanta no era ingenua. Había observado en silencio las miradas cargadas de desprecio que la rubia le lanzaba a su futura suegra cuando Alejandro daba la espalda. Había notado las bandejas de comida intactas que regresaban a la cocina, los moretones inexplicables en los brazos de doña Carmen, supuestamente causados por torpezas al caminar, y sobre todo el terror absoluto que paralizaba a la anciana cada vez que los tacones de Valeria resonaban en el pasillo. Una tarde de martes, la crueldad cruzó una línea intolerable. Rosa encontró a doña Carmen llorando en silencio en un rincón del lavadero, temblando de frío, porque Valeria había ordenado a los empleados de mantenimiento apagar la calefacción de esa zona específica, argumentando que el olor a vieja se esparcía por la casa si la ventilación no estaba helada. Esa noche, cuando el reloj de péndulo del pasillo principal marcó las 10, Rosa tomó una decisión que sellaría su destino. Con las manos temblorosas, pero el espíritu firme, caminó hacia el despacho de Alejandro. El magnate estaba sumergido en sus planos arquitectónicos, una copa de whisky a medio terminar, descansando sobre el escritorio de caoba. Al escuchar el golpe en la puerta, frunció el ceño detestando ser interrumpido. Señor Alejandro, perdone mi atrevimiento, comenzó Rosa, manteniendo la voz firme, a pesar del nudo en la garganta. Necesito hablar con usted sobre su madre, sobre lo que ocurre aquí cuando usted se va. Alejandro dejó la pluma a un lado, suspirando con impaciencia. ¿Qué pasa ahora, Rosa? Los médicos necesitan cambiar la receta. Habla con la secretaria, por favor. Tengo una reunión con inversores a primera hora. No se trata de médicos, señor. Se trata de la señorita Valeria. Rosa dio un paso al frente, la urgencia de la verdad empujándola. Usted no ve lo que pasa en esta casa. Ella está maltratando a doña Carmen. La aísla, le prohíbe comer en la mesa, le esconde los medicamentos para asustarla. Su madre vive aterrorizada. Señor, esa mujer que usted va a desposar es un monstruo de sangre fría. El silencio que siguió a la acusación fue denso, pesado como el plomo. Alejandro endureció el rostro. Su ego, ciego y colosal, no podía procesar que alguien, y mucho menos una empleada, cuestionara su juicio al elegir a la mujer perfecta. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra de reprensión, la puerta del despacho se abrió de golpe. Valeria, vestida con una bata de seda impecable, entró en la habitación. Sus ojos estaban enrojecidos y lágrimas gruesas, perfectamente calculadas, rodaban por sus mejillas de porcelana. Había estado escuchando detrás de la puerta. Ya basta, solló Valeria, llevándose una mano al pecho, en un gesto de vulnerabilidad teatral y desgarrador, corriendo hacia los brazos de Alejandro. No puedo soportarlo más, mi amor. No puedo soportar el odio de esta mujer. Alejandro se levantó de inmediato, rodeando la cintura de su prometida, su instinto de protección encendido por las lágrimas de la bella mujer. Valeria, ¿de qué estás hablando? Trata de calmarte. Yo solo he intentado cuidar de tu madre con todo mi corazón, Alejandro. Continuó Valeria, la voz temblorosa aferrándose al hombro del millonario, mientras lanzaba una mirada fugaz y venenosa hacia Rosa. He dejado mi vida de lado para asegurarme de que ella esté cómoda. Pero Rosa me odia. Me odia desde el primer día porque ya no es ella la dueña de la casa. Y hoy la encontré hurgando en el joyero de doña Carmen. Cuando le dije que te lo iba a contar, me amenazó. Me dijo que inventaría las historias más horribles sobre mí para que cancelaras la boda. Rosa abrió los ojos desmesuradamente, el horror ante la magnitud de la mentira quitándole el aliento. Eso es una infamia, señor, por el amor de Dios, usted me conoce hace 20 años. Jamás le robaría a la mujer que cuidé como a una madre. Pero la trampa estaba cerrada. Alejandro miró a Rosa y en sus ojos no había el menor rastro de duda, solo una frialdad absoluta y cortante. El poderoso magnate, acostumbrado a tomar decisiones despiadadas en las salas de juntas, no dudó en aplicar la misma guillotina en su propio hogar. Para él, aceptar la versión de Rosa significaba admitir que había sido un idiota que había introducido a un demonio en su santuario. Era más fácil, más cómodo para su arrogancia creer en las lágrimas de la mujer hermosa que adornaba su vida. Tienes una hora para recoger tus cosas, Rosa dictaminó a Alejandro, su voz carente de cualquier emoción. No te presentaré cargos por el robo, por respeto a los años de servicio, pero si vuelves a acercarte a esta propiedad o a mi madre,
Te hundiré de tal manera que no encontrarás trabajo en todo el país, lárgate de mi casa. Rosa intentó hablar, pero las palabras murieron en sus labios al ver la barrera impenetrable en el rostro del hombre al que había visto crecer. Con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente y salió del despacho. Esa noche, mientras Rosa cruzaba los pesados portones de hierro de la mansión con una pequeña maleta, doña Carmen observaba desde la ventana de su habitación a oscuras. Las lágrimas de la anciana mojaban el alféar de mármol. Su único escudo protector había sido destruido. Ahora estaba completamente sola en las garras de la bestia. El error de cálculo. 3 semanas habían transcurrido desde la expulsión de Rosa. El clima en la mansión de San Pedro Garza García se había vuelto más opresivo, más gélido. Aunque para los ojos ciegos de Alejandro de la Vega, la vida seguía su curso con la precisión de un reloj suizo. Estaba inmerso en la negociación más agresiva del año, la adquisición de un complejo de torres comerciales que solidificaría su imperio a nivel internacional. Su mente era una vorágine de contratos, cláusulas legales y márgenes de ganancia. Durante esas semanas apenas había intercambiado más de 10 palabras diarias con su madre, asumiendo con peligrosa comodidad que el silencio de doña Carmen era un síntoma de vejez pacífica y que Valeria estaba haciendo un trabajo excepcional cuidándola. Era jueves por la tarde. Alejandro se encontraba en la sala de juntas de la Vega Holdings, ubicada en el piso 50, con una vista panorámica que dominaba las montañas y la ciudad que se extendía a sus pies. A su lado estaba Héctor, su abogado corporativo, el único hombre al que Alejandro consideraba un verdadero amigo. Llevaban 5 horas debatiendo con los abogados de la contraparte y la tensión en la sala era palpable. Cuando por fin lograron un receso, Héctor se sirvió un vaso de agua, aflojándose la corbata de seda, y miró a Alejandro con una ceja arqueada. «Dime que tienes un plan de contingencia brillante para esta noche, hermano», comentó Héctor con una sonrisa cansada. Alejandro despegó la vista de la pantalla de su computadora, frunciendo el ceño. Plan de contingencia. El cierre de la adquisición de las torres se firma mañana a primera hora. No hay nada para esta noche. Solo quiero llegar a casa y dormir 12 horas seguidas. Héctor dejó el vaso sobre la mesa de cristal y lo miró con auténtica sorpresa. ¿Estás bromeando, Alejandro? Hoy es 12 de noviembre. Es su aniversario de compromiso. Valeria lleva meses hablando de la cena que supuestamente iban a tener hoy en ese restaurante francés exclusivo en San Pedro. Si llegas a tu casa sin haber planeado nada, la fusión corporativa de mañana será un paseo por el parque comparado con la tormenta que te espera. El mundo corporativo de Alejandro pareció detenerse por un microsegundo, un escalofrío le recorrió la espalda. Lo había olvidado por completo. El estrés de los negocios había borrado la fecha de su mente. De repente, una punzada de culpa lo asaltó. Pensó en Valeria, en cómo la había dejado sola, lidiando con los preparativos de la boda y sobre todo lidiando con el cuidado de su anciana madre desde la traición de Rosa. En su lógica transaccional, Valeria se había portado a la altura de las circunstancias, demostrando ser la futura esposa perfecta, paciente y abnegada. Le debía algo especial. Le debía un gesto que borrara su negligencia. Una chispa de espontaneidad, un rasgo inusual en el metódico millonario, se encendió en su interior. Miró su reloj de lujo. Eran apenas las 3 de la tarde. Héctor, ¿te quedas a cargo de revisar las últimas cláusulas?, ordenó Alejandro cerrando su computadora de golpe y levantándose de la silla de cuero negro. Cancela mis reuniones de la tarde. El trato de 50 millones está asegurado. Puede esperar a mañana. Hoy tengo que cuidar mi futuro personal. Héctor soltó una carcajada breve. Ve a salvar tu cuello, Romeo. Yo me encargo de los tiburones aquí. Alejandro abandonó la torre corporativa, rechazando los servicios de su chofer personal. Quería conducir él mismo su automóvil deportivo. Quería que el gesto se sintiera íntimo, personal. Antes de dirigirse a la mansión, se desvió hacia la floristería más exclusiva de la ciudad, un lugar que importaba especies botánicas de todo el mundo. Compró el arreglo más grande y espectacular que tenían disponible. Un inmenso y colorido ramo de flores exóticas, orquídeas raras y lirios vibrantes envueltos en papel de seda fino. Era un estallido de color y vida, un contraste absoluto con la paleta de colores neutros y fríos que dominaba su casa. El trayecto hacia San Pedro Garza García fue extrañamente pacífico. Alejandro bajó las ventanillas, dejando que el aire cálido de la tarde golpeara su rostro. Se sentía invencible, había conquistado el mundo de los negocios y ahora volvía a casa para sorprender a su hermosa prometida, imaginando su rostro iluminado por la alegría al verlo llegar horas antes de lo previsto. Imaginaba a su madre sentada en la sala, sonriendo al ver el amor entre su hijo y su futura nuera. Era la imagen de la perfección absoluta, un cuadro que él mismo había pintado con su riqueza y su poder. Llegó a la calle de su propiedad. Los inmensos portones de hierro negro forjado se abrieron silenciosamente al detectar el sensor de su vehículo. En lugar de estacionar en el amplio garaje subterráneo, donde los motores hacían eco,
Alejandro decidió dejar el coche en la entrada circular de adoquines, justo frente a las escalinatas principales. Tomó el gigantesco y colorido ramo de flores con cuidado. Asegurándose de no arrugar su traje azul hecho a la medida, caminó hacia la puerta de madera maciza. No usó el timbre, ni llamó al personal de seguridad. Quería que la sorpresa fuera total. Sacó su llave personal, la insertó en la cerradura blindada y giró el mecanismo con una suavidad calculada. La puerta se abrió sin emitir un solo chirrido. El interior de la mansión estaba sumido en un silencio extraño. La brillante luz natural del exterior se filtraba por los altos ventanales del majestuoso vestíbulo de mármol, creando reflejos pristinos en el suelo pulido. Alejandro dio un paso hacia adentro sosteniendo las flores con una sonrisa genuina esbozándose en sus labios por primera vez en semanas. Cerró la puerta tras de sí con el mismo cuidado sigiloso, respirando el aroma del lujo y la tranquilidad de su hogar. Estaba listo para anunciar su llegada, listo para iniciar la celebración de su amor perfecto. Pero entonces un ruido sordo, el golpe de algo de madera cayendo bruscamente contra el piso de mármol, resonó desde el área que conectaba el vestíbulo con la sala principal. Alejandro detuvo su andar frunciendo el ceño y caminó lentamente hacia el arco de entrada, guiado por el sonido, lo que sus ojos estaban a punto de presenciar. No solo destruiría la sorpresa romántica, sino que haría pedazos de un solo golpe y para siempre la falsa realidad en la que había construido su vida. El regreso inesperado, el sonido sordo de la madera golpeando violentamente contra el suelo pulido, resonó como un disparo en la quietud de la mansión. Alejandro detuvo su arco, que separaba el pasillo de entrada del majestuoso vestíbulo principal. Su corazón, que apenas unos segundos antes latía con la anticipación de un adolescente enamorado, sufrió una arritmia helada. No era el sonido de un objeto cayendo por accidente. Había una agresividad implícita en el eco, una violencia seca que no pertenecía a la perfecta sinfonía de su hogar. El aroma de las orquídeas exóticas y los lirios vibrantes que sostenía entre sus manos pareció desvanecerse, asfixiado por una atmósfera repentinamente densa y cargada de una hostilidad palpable. Movido por un instinto primitivo, Alejandro avanzó en completo silencio, sus zapatos italianos apenas rozando la superficie impecable del mármol blanco. Se detuvo justo en el umbral. Su figura elegante envuelta en un traje azul hecho a la medida, quedando enmarcada por la madera noble de la entrada. Lo que sus ojos captaron en ese preciso instante se grabaría en su memoria con la nitidez cruda de una fotografía de alta resolución. Una imagen que destruiría su mundo desde los cimientos. Frente a él se abría el imponente vestíbulo de mármol, un espacio diseñado para la realeza moderna. La luz natural del mediodía entraba a raudales a través de los inmensos ventanales de doble altura, bañando la estancia en un resplandor brillante y pristino que resaltaba los tonos marfil, beige y gris claro de las paredes. Las sombras eran suaves, realistas, proyectándose sobre el piso reflectante que devolvía la imagen del monumental candelabro de cristal suspendido del techo abobado. El fondo, la majestuosa escalera, con sus ornamentados barandales de hierro negro forjado, se curvaba hacia el piso superior, un símbolo de lujo absoluto que Alejandro había construido. Pero toda esa belleza arquitectónica, toda esa opulencia refinada, se convirtió en un grotesco telón de fondo para la escena que se desarrollaba en el centro exacto de la habitación. Allí estaba Valeria, su prometida, la mujer que él creía la encarnación de la gracia y la sofisticación. Llevaba un elegante y ajustado vestido negro que delineaba su figura, contrastando dramáticamente con la claridad del entorno y unos altísimos tacones de aguja del mismo color. Pero su postura no tenía nada de la dulzura que le mostraba cada mañana. Valeria estaba capturada en medio de un movimiento cargado de una crueldad indescriptible. Tenía una pierna levantada hacia adelante, ejecutando una patada directa y humillante. Su rostro, iluminado por la luz del sol, estaba desprovisto de cualquier atisbo de humanidad. Sus facciones estaban tensas, serias, mostrando un desprecio absoluto y frío, sin necesidad de exageraciones para transmitir una maldad pura. Y frente a ella, recibiendo el impacto de esa agresión despiadada, estaba doña Carmen, su madre. La mujer de 68 años vestía su habitual y suave vestido color lavanda, cubierto por un cardigan gris claro que ahora parecía demasiado grande para su cuerpo encogido y tembloroso. Doña Carmen estaba perdiendo el equilibrio, su cuerpo frágil inclinándose peligrosamente hacia el duro piso de mármol, mientras estiraba un brazo delgado y pálido en un intento desesperado por alcanzar su pesada bengala de madera, la misma que había provocado el sonido sordo segundos atrás tras ser pateada lejos de su alcance por Valeria. La expresión de la anciana era de terror mudo, una resignación dolorosa que revelaba que este acto de barbarie no era un evento aislado, sino una rutina de tormento. Alejandro quedó paralizado, congelado en el umbral de la puerta. El tiempo pareció detenerse por completo. La escena frente a él era de un realismo cinematográfico bruto. El enfoque de su mente se agudizó en el primer plano. El vestido negro, el tacón afilado, el cardigan gris, la bengala caída, cada detalle de las texturas de las telas, cada reflejo en el mármol, cada sombra proyectada por la luz del día.
Todo se magnificó en su cerebro. La disonancia cognitiva lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Esta era su casa. Esta era la mujer que iba a llevar al altar. Esta era la mujer que le dio la vida, siendo tratada como un animal callejero en el centro de su imperio de 150 millones de dólares. En ese lapso de segundos que parecieron horas, el velo de arrogancia y cejera que había cubierto los ojos de Alejandro durante meses se desgarró violentamente. Las palabras de Rosa, la gobernanta a la que había despedido y humillado injustamente, resonaron en su cabeza, haciendo eco en cada rincón de su cráneo. Su madre vive aterrorizada, señor. Esa mujer que usted va a desposar es un monstruo de sangre fría. Había llamado mentirosa a una mujer leal por proteger a un escorpión. Había priorizado la estética de una relación perfecta por encima de la seguridad de su propia sangre. El asco que sintió no fue solo hacia Valeria, fue un asco profundo y visceral hacia sí mismo. Hacia el hombre superficial y imbécil en el que el dinero lo había convertido. Las manos de Alejandro, que sostenían el espectacular y colorido ramo de flores exóticas, comenzaron a temblar, no por debilidad, sino por una furia tectónica que se gestaba en lo más profundo de sus entrañas. El hombre de negocios calculador y frío estaba muriendo en ese umbral, dando paso a un hijo cuya madre estaba siendo agredida ante sus propios ojos. La respiración se le atoró en la garganta mientras veía como Valeria, aún con la pierna extendida y sin percatarse de la presencia de su prometido a sus espaldas, abría la boca para soltar su veneno. Te dije que no te quería ver en el vestíbulo, vieja inútil. Siseó Valeria, su voz aguda y cargada de un odio visceral, reverberando contra las paredes de color crema. Arrástrate por tu palo y lárgate a tu cuarto antes de que no pudo terminar la frase. Los dedos de Alejandro perdieron toda su fuerza. El inmenso y pesado ramo de flores raras resbaló de sus manos, cayendo al suelo de mármol con un sonido crujiente, esparciendo pétalos de orquídeas y lirios brillantes sobre la superficie blanca como gotas de sangre en la nieve. La caída de la máscara. El impacto de las flores contra el suelo rompió el espantoso encantamiento que dominaba el vestíbulo. Valeria detuvo su movimiento abruptamente, bajando la pierna con torpeza. El eco de sus propias palabras crueles aún flotaba en el aire iluminado por el sol cuando giró la cabeza por encima de su hombro, molesta por la interrupción, cuando sus ojos se encontraron con la figura de Alejandro, imponente, silencioso y con una expresión que helaría la sangre de cualquier depredador. El color desapareció instantáneamente de su rostro perfecto. La palidez de la muerte la cubrió. La arrogancia se esfumó, reemplazada por el terror absoluto de la cazadora, que de repente se descubre en la mira del rifle. Por una fracción de segundo, la mente calculadora de Valeria intentó procesar el desastre. Alejandro no debía estar allí. Se suponía que estaría en su torre de cristal, cerrando contratos hasta la noche. El pánico se apoderó de ella, pero su instinto de supervivencia, forjado en años de manipulación, tomó el control de forma automática. Sus facciones se transformaron con una velocidad grotesca. La dureza de sus ojos se diluyó en un mar de falsa preocupación y su postura agresiva se encogió en un simulacro de fragilidad. Alejandro, mi amor, exclamó Valeria, su voz temblando con una urgencia ensayada mientras daba un paso apresurado hacia él, ignorando por completo a la anciana en el suelo. ¡Qué sorpresa tan grande! Saliste temprano. Yo ya estaba justo ayudando a tu madre. Se tropezó con su propio bastón. Ya sabes lo torpe que se pone cuando no toma sus pastillas. La pobre estaba a punto de caer de cara y corrí para intentar sostenerla. Alejandro no dijo una sola palabra, ni siquiera la miró. Sus ojos, oscuros y ardientes, con una rabia insondable, estaban fijos exclusivamente en doña Carmen. Ignorando a Valeria como si fuera un simple espectro, un mueble más en la inmensa sala, caminó a zancadas firmes hacia su madre. La anciana estaba encogida sobre el mármol, las manos temblorosas aferradas a sus rodillas doloridas, los ojos cerrados con fuerza y el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Al sentir la presencia de los pesados pasos acercándose, Carmen se encogió aún más, esperando otro golpe, otra humillación verbal. Mamá, la voz de Alejandro se quebró. No era la voz del magnate de 150 millones de dólares. Era la voz del niño que alguna vez la vio llorar de hambre para darle su ración de comida. Se arrodilló sobre su traje de diseñador, sin importarle el polvo o las arrugas, y pasó sus brazos fuertes alrededor de los hombros frágiles de la anciana. Al contacto, doña Carmen soltó un sollo, desgarradora aferrándose a la solapa del saco azul de su hijo con la desesperación de un náufrago. Perdóname, mi hijo, perdóname, susurraba Carmen temblando incontrolablemente. No quería molestarte, juro que ya me iba a mi cuarto. No dejes que se enoje, por favor. No arruines tu matrimonio por mi culpa. Cada palabra de su madre era una daga incandescente clavándose en el pecho de Alejandro. El hecho de que ella le estuviera pidiendo perdón a él, el hecho de que su mayor preocupación fuera no arruinar la boda de su hijo con su propia verdugo, lo destruyó por dentro.
La levantó con extrema delicadeza, sosteniendo la mayor parte de su peso, y la ayudó a sentarse en uno de los lujosos sillones de terciopelo que adornaban el borde del vestíbulo. Recogió la pesada bengala de madera y la colocó suavemente en las manos temblorosas de Carmen. Luego se puso de pie. Cuando Alejandro se giró finalmente hacia Valeria, la temperatura en la habitación pareció descender a 0 grados. La transformación en su rostro fue absoluta. Ya no había rastro de sorpresa, ni de amor, ni de dolor. Solo quedaba el magnate despiadado, el hombre capaz de destruir corporaciones enteras sin pestañear. Pero esta vez, la aniquilación iba dirigida a un objetivo personal. Valeria retrocedió un paso al ver esos ojos. Tragó saliva, sintiendo que el aire le faltaba. Alejandro, por favor, mírame. Tienes que creerme. Ella está confundida. La demencia senil decir y pensar cosas. Tú sabes cuánto la quiero. Yo dejé todo por cuidar de ella. Intentó acercarse para tocarle el pecho, buscando usar su encanto físico como último recurso. No te atrevas a tocarme. La voz de Alejandro fue un trueno de baja frecuencia, un susurro cargado de tanta autoridad y asco que Valeria retiró la mano como si se hubiera quemado. No te atrevas a pronunciar una sola palabra más en esta casa. Pero mi amor, yo dije que te calles. El rugido de Alejandro resonó contra el techo abovedado, haciendo vibrar los cristales del candelabro. Fue un sonido primario, devastador. Valeria dio un salto hacia atrás, finalmente aterrorizada, comprendiendo que sus trucos habían perdido todo su poder. Te vi, Valeria. Mis propios ojos te vieron patearla. Escuché cómo le hablabas a la mujer que me dio la vida. He sido un imbécil arrogante, un ciego miserable durante meses, dejándome deslumbrar por un cascarón vacío de plástico y ropa de diseñador, mientras tú torturabas a mi madre en mi propia casa. Es mentira. Estás sacando todo de contexto. Chilló Valeria, la máscara de dulzura cayéndose a pedazos, dejando a la vista la desesperación. Esa vieja me hace la vida imposible, me odia porque sabe que yo soy la señora de esta casa, porque tú me elegiste a mí, a ella le das con mi juventud y mi posición. Alejandro soltó una risa seca, un sonido desprovisto de humor y cargado de un desprecio abisal. Tú no eres la señora de esta casa. Tú no eres nada. Eres un parásito que se alimentó de mi estupidez. Echaste a Rosa, la única persona decente que la defendía. La aislaste, la aterrorizaste y creíste que podría salirte con la tuya porque pensabas que mi amor por ti era más grande que mi cordura. Valeria, al verse acorralada sin salida y viendo cómo su imperio de millones se desmoronaba frente a sus ojos, dejó que su verdadera naturaleza aflorara por completo. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia y vulgaridad que contrastaba grotescamente con su elegante vestido negro. Pues claro que la aislé, gritó Valeria, perdiendo toda compostura, señalando a doña Carmen con un dedo tembloroso. Mírala, Alejandro. Huele a pobreza, huele al barrio miserable del que saliste y que tanto te esfuerzas por ocultar. ¿Creías que yo iba a permitir que mis amigas de la sociedad regiomontana vieran a esta campina arrastrándose por mis pisos de mármol? Te estaba haciendo un favor, idiota. Te estaba limpiando la imagen. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado. Alejandro la miró durante largos segundos, asimilando la podredumbre absoluta del alma de la mujer que casi se convierte en su esposa. Sintió una profunda calma, la frialdad del verdugo antes de dejar caer el hacha. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó su teléfono celular. Marcó un número de un solo dígito. Seguridad, dijo Alejandro su tono plano, profesional. Quiero a 3 guardias en el vestíbulo principal inmediatamente. Valeria abrió los ojos desmesuradamente, la comprensión de lo que estaba a punto de ocurrir golpeándola con toda su fuerza. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? ¿Qué vas a hacer? Su voz ahora era un hilo de pánico. Tienes exactamente 3 minutos para caminar hacia la puerta frontal y desaparecer de mi vista, dictaminó Alejandro guardando el teléfono. No vas a subir a la habitación. No vas a llevarte ropa ni joyas, ni un solo centavo que yo te haya comprado. Las tarjetas de crédito están canceladas desde este segundo. El matrimonio está cancelado. Lo que tienes puesto es con lo único que vas a salir de mi propiedad. No puedes hacerme esto, tú me prometiste matrimonio. Tengo derechos. Soy tu prometida. La sociedad entera está esperando nuestra boda. Valeria comenzó a gritar histéricamente, las lágrimas de rabia arruinando su maquillaje perfecto, perdiendo el equilibrio en sus altos tacones, mientras gesticulaba salvajemente. Te voy a arruinar en la prensa. Voy a decir que me golpeaste, que me maltrataste. Los 3 guardias de seguridad privada de la mansión, hombres corpulentos vestidos de traje negro, entraron al vestíbulo apresuradamente, deteniéndose a una distancia prudente al ver la escena. Escoltenla fuera de la propiedad, ordenó Alejandro sin inmutarse ante las amenazas. Si se resiste, sáquenla a la fuerza y avisen a la caseta de la entrada. Si esta mujer vuelve a poner un pie en el perímetro de este fraccionamiento, llamen a la policía por allanamiento. Valeria intentó correr hacia él, levantando las manos como si quisiera arañarle el rostro, pero 2 de los guardias la interceptaron rápidamente, sujetándola por los brazos. La imagen de la sofisticada y elegante mujer rubia desapareció por completo.
reemplazada por la de una fiera atrapada, pateando el aire, gritando obscenidades y amenazas ininteligibles, mientras era arrastrada literalmente hacia la puerta principal. Sus finos tacones, raspando inútilmente el suelo de mármol que tanto había codiciado. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras ella. Cortando sus gritos de tajo, el silencio regresó a la mansión, pero esta vez no era un silencio opresivo, era el silencio de una herida que finalmente había sido limpiada. Alejandro se quedó de pie en medio de los pétalos de flores destrozadas, respirando profundamente, preparándose para enfrentar la tarea más difícil de su vida. Mirar a los ojos a la madre a la que había fallado y comenzar el largo y doloroso camino hacia el perdón. El dolor de la verdad, el eco ensordecedor del portón de roble, cerrándose tras los gritos histéricos de Valeria, se desvaneció lentamente, dejando a su paso un silencio que pesaba toneladas. El inmenso vestíbulo de la mansión, antes un símbolo incuestionable del triunfo y del poder absoluto de Alejandro de la Vega, ahora se sentía como una tumba helada. Los rayos del sol, que se filtraban por los enormes ventanales, iluminaban de manera cruda los pétalos de las orquídeas exóticas y los lirios destrozados esparcidos sobre el impoluto piso de mármol blanco. Aquellas flores compradas apenas unas horas antes con la intención de celebrar una mentira eran ahora el testimonio físico de la cejera y la arrogancia de un hombre que creyó que el dinero podía comprarla perfección. Alejandro se quedó inmóvil durante unos largos instantes, dándole la espalda a la puerta por la que acababa de expulsar a la mujer que iba a convertirse en su esposa. Su respiración era pesada y irregular. Cada músculo de su espalda, habitualmente erguida con la seguridad del magnate invencible, estaba tenso hasta el punto del dolor. Lentamente, como si el peso de sus 150 millones de dólares hubiera caído de golpe sobre sus hombros, se giró para enfrentar la realidad que había ignorado durante meses. Doña Carmen seguía sentada en el lujoso sillón de terciopelo, aferrando su pesada bengala de madera con ambas manos. Su cuerpo menudo y frágil temblaba imperceptiblemente bajo el suave cardigan gris, y su mirada, habitualmente llena de una dulzura resignada, estaba clavada en el suelo como si aún temiera recibir un castigo por el caos que acababa de desatarse. Alejandro sintió que un nudo de alambre de púas se le formaba en la garganta, caminó hacia ella, sus pasos lentos, arrastrando una culpa tan inmensa que le cortaba la respiración. Al llegar frente a su madre, el hombre de negocios, el tiburón de bienes raíces que hacía temblar a juntas directivas enteras, desapareció por completo. Las rodillas le fallaron. Se dejó caer al suelo, ignorando la frialdad del mármol, y apoyó la frente sobre las rodillas temblorosas de la anciana. Un soso sordo, gutural y profundo brotó del pecho de Alejandro. Era el llanto de un niño perdido, un llanto que había reprimido durante décadas en su carrera frenética hacia la cima. Perdóname. La voz de Alejandro salió rota, ahogada por las lágrimas que ahora empapaban la tela color lavanda del vestido de su madre. Perdóname, mamá. Fui un estúpido, un ciego miserable. Te dejé sola en esta casa, rodeada de lujos vacíos mientras ese monstruo te lastimaba. Te fallé. Te fallé de la peor manera en que un hijo puede fallarle a quien le dio la vida. Doña Carmen, al sentir el llanto desgarrador de su hijo, soltó la bengala. Sus manos curtidas por los años de lavar ropa ajena en su juventud y marcadas por las manchas de la edad y la enfermedad articular, descendieron lentamente hasta posarse sobre la cabeza de Alejandro. Sus dedos acariciaron el cabello oscuro del millonario con la misma ternura con la que lo consolaba cuando volvía a casa llorando, porque los otros niños del barrio se burlaban de sus zapatos rotos. No llores, mi niño. Ya pasó, ya todo pasó, susurró Carmen, su voz frágil adquiriendo una fuerza maternal inquebrantable. No tienes que pedirme perdón. Tú trabajas tanto. Tú tienes tantas preocupaciones sobre tus hombros. Yo no quería sumarte una carga más. Alejandro levantó el rostro con los ojos enrojecidos y anegados en lágrimas, mirando a su madre con una mezcla de adoración y horror ante su capacidad de sacrificio. Una carga. Eres mi madre, exclamó él, la desesperación latiendo en cada sílaba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué soportaste todo este infierno en silencio? Yo te habría creído a ti por encima de cualquiera. Podrías habérmelo dicho el primer día que ella te levantó la voz. Carmen esbozó una sonrisa triste, secando una lágrima de la mejilla de su hijo con el pulgar tembloroso. Porque te veía feliz, Alejandro. Cuando la mirabas, cuando hablabas de la boda. Tus ojos brillaban de una forma que no veía desde que eras un niño, soñando con construir edificios grandes, explicó la anciana, su voz serena, destilando una sabiduría dolorosa. Ella me decía todos los días que yo era una mancha en tu vida perfecta, que mis enfermedades y mis torpezas te daban vergüenza. Y yo le creí, mi hijo. Pensé que mi silencio, que mi dolor era el precio que tenía que pagar para no arruinar tu felicidad. Estaba dispuesta a vivir en la sombra si eso significaba que tú podías seguir brillando bajo el sol. Las palabras de Carmen fueron el golpe de gracia para el orgullo de Alejandro. Sintió náuseas al comprender el nivel de manipulación psicológica al que Valeria había sometido a su madre. Había utilizado el inmenso amor que Carmen sentía por él como un arma para torturarla.
El dinero, el estatus, el poder, todo había sido inútil. Había construido una fortaleza impenetrable para proteger a su familia de la pobreza, solo para meter al enemigo por la puerta principal y entregarle las llaves. El dinero me pudrió el alma, mamá, confesó Alejandro, su voz bajando a un susurro ronco. Creí que dándote la mejor habitación médica, los doctores más caros y un palacio de mármol estaba cumpliendo como hijo, pero no estuve aquí. Delegué mi amor y por mi arrogancia castigué a la única persona que intentó advertirme. La imagen de Rosa, la leal gobernanta, abandonando la mansión con los ojos llenos de lágrimas e incredulidad, cruzó por su mente como un relámpago. Rosa había arriesgado su trabajo y su sustento por defender a Carmen, y la recompensa de Alejandro había sido tratarla como a una criminal. Alejandro se puso de pie lentamente, tomando las manos de su madre entre las suyas y besándolas con profunda reverencia. El llanto había purgado gran parte de la venda que cubría sus ojos, dejando en su lugar una claridad gélida y una determinación de hierro. Ya no era el prometido engañado, volvía a ser el hombre implacable que construyó un imperio de la nada. Pero esta vez el motor no era la ambición, sino la redención y la protección de su verdadera familia. Las cosas van a cambiar desde este exacto segundo, declaró Alejandro, su voz recuperando la firmeza, aunque ahora estaba teñida de una calidez que había estado ausente por años. Nunca más vas a sentir miedo en esta casa, nunca más vas a comer sola en tu cuarto. Y te juro por mi vida, mamá, que voy a enmendar cada uno de mis errores. Voy a traer de vuelta a Rosa y voy a asegurarme de que Valeria Montes pague el precio de cada lágrima que te hizo derramar. El veneno de la víbora. A escasos kilómetros de la mansión, el sol implacable de Monterrey caía a plomo sobre las calles de asfalto caliente, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte. Valeria Montes caminaba por el borde de la amplia avenida de San Pedro, una zona diseñada para circular en automóviles de lujo, no a pie. Su elegante vestido negro, que apenas una hora antes parecía la encarnación de la alta costura, ahora lucía fuera de lugar y ridículo bajo la luz cruda del día. Sus pies, embutidos en tacones de aguja de diseñador, le palpitaban con un dolor agudo a cada paso, pero el ardor físico no era nada comparado con el infierno de furia, humillación y odio que le consumía las entrañas. Los guardias de seguridad habían cumplido sus órdenes al pie de la letra. La habían dejado en la acera, fuera de los imponentes portones de hierro del fraccionamiento, sin su teléfono de última generación, sin su bolso de marca, sin tarjetas de crédito y, lo que era peor, sin la dignidad que creía que le pertenecía por derecho divino. Los autos pasaban a su lado, algunos conductores, disminuyendo la velocidad para mirar a la hermosa mujer rubia de rostro desfigurado por el maquillaje corrido y la rabia evidente. Me va a pagar cada paso que estoy dando sobre este maldito asfalto, murmuraba Valeria entre dientes, apretando los puños hasta que sus uñas, perfectamente manicuradas, se clavaron en sus palmas. Se cree muy poderoso. Se cree que puede desecharme como a basura, después de que sacrifiqué mis mejores años para fingir que me importaba su asquerosa familia. Lo voy a destruir, lo voy a dejar en la ruina. Tras caminar durante 20 minutos infernales, llegó a una plaza comercial de lujo, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Entró a una cafetería, exigiendo al gerente, con la poca altivez que le quedaba, que le permitiera hacer una llamada urgente, bajo el pretexto de haber sido víctima de un asalto. Su mente, entrenada en las artes del oportunismo y la manipulación, trabajaba a una velocidad vertiginosa. No iba a llamar a sus amigas de la alta sociedad. El escándalo de su expulsión pronto correría como la pólvora, y sabía que esas mujeres serían las primeras en darle la espalda. Necesitaba un arma. Necesitaba a alguien tan despiadado como ella, a alguien que tuviera los medios y los motivos para enfrentar a Alejandro de la Vega en su propio terreno. Marcó un número de memoria. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y resbaladiza contestara al otro lado de la línea. Arturo, soy Valeria. Valeria Montes, dijo ella, asegurándose de que su voz sonara quebrada, inyectando la cantidad perfecta de histeria calculada. Necesito verte de inmediato. Ha pasado algo terrible, Alejandro se ha vuelto loco. Arturo Valdés no era un simple abogado. Era un tiburón de las demandas corporativas y los escándalos mediáticos. Conocido por sus tácticas sucias y por ser una piedra constante en el zapato de la Vega Holdings. Valdés había perdido millones en contratos que Alejandro le había arrebatado legalmente en el pasado, y llevaba años buscando una grieta en la impenetrable armadura del magnate para destruirlo. Menos de una hora después, Valeria estaba sentada en el lujoso despacho de Arturo Valdés, ubicado en el centro de la ciudad. Había rechazado la copa de agua que la secretaria le ofreció. Quería que el abogado viera su estado desaliñado, su maquillaje estropeado y su rostro pálido. Era el lienzo perfecto para su obra maestra de mentiras. Arturo, un hombre de 50 años de sonrisa depredadora, la escuchó en silencio, entrelazando los dedos sobre su escritorio de caoba.
Me echó a la calle como a un perro. Arturo, sollozó Valeria, llevándose una mano al pecho, relatando una versión de los hechos meticulosamente distorsionada. Yo solo intentaba ayudar a su pobre madre, que por su edad sufre de ataques de demencia y se volvió violenta conmigo. Traté de calmarla, pero ella tropezó. Alejandro entró en ese momento completamente fuera de sí. Estaba estresado por el cierre de esa enorme fusión de las torres comerciales. Me gritó, me insultó y me empujó fuera de la casa, dejándome sin absolutamente nada. Me prometió matrimonio, Arturo, dejé mi carrera por él. Invertí mi tiempo en decorar esa casa, en ser la cara pública de sus empresas y ahora pretende dejarme en la calle, manchando mi nombre. Los ojos de Arturo Valdés brillaron con una codicia inconfundible. No le importaba en lo más mínimo si la historia de Valeria era verdad o mentira. Lo único que escuchó fueron las palabras mágicas: vulnerabilidad, escándalo, boda cancelada y fusión corporativa. Alejandro siempre ha sido un hombre impulsivo, Valeria, y su arrogancia finalmente le ha jugado una mala pasada, dijo Arturo, recostándose en su silla de cuero. Escúchame bien. Mañana a primera hora de La Vega, tiene que firmar el trato de adquisición más grande de su carrera. Sus inversores internacionales exigen una imagen de estabilidad impecable. Si esta historia se filtra a la prensa, si presentamos una demanda por violencia psicológica, ruptura injustificada de promesa de matrimonio, y exigimos una compensación millonaria por daños morales y patrimonio compartido en concubinato. Las acciones de su empresa se desplomarán antes de que la tinta del contrato se seque. Valeria dejó de llorar casi instantáneamente. Una sonrisa fría, venenosa y carente de toda humanidad se dibujó lentamente en sus labios. No quiero solo una disculpa pública, Arturo. Quiero la mitad de la mansión. Quiero que pague por cada lágrima que derramé en ese agujero de mármol cuidando a su miserable madre. Quiero que cuando terminemos con él, Alejandro de la Vega tenga que arrodillarse para pedirme clemencia. Entonces, tenemos trabajo que hacer, mi querida Valeria, respondió el abogado, abriendo una carpeta vacía sobre su escritorio, preparándose para redactar el veneno que intentarían inyectar en el imperio del magnate. Redactaremos el documento esta misma tarde. Mañana Monterrey amanecerá con la noticia de que el rey de los bienes raíces es un monstruo inestable que abusa de su prometida. Y créeme, Alejandro de la Vega va a estar tan desesperado por apagar el incendio antes de su reunión que firmará el cheque con la cantidad que nosotros decidamos ponerle enfrente. Valeria asintió, sintiendo el poder regresar a sus venas. Creía tener la mano ganadora. Creía que su astucia y la ayuda del oscuro abogado serían suficientes para poner de rodillas al hombre más poderoso de la ciudad. Sin embargo, en su cejera de ira y venganza, Valeria ignoraba un detalle fundamental. El Alejandro de la Vega, que la había amado ciegamente, había muerto en el vestíbulo de su casa. El hombre al que se iban a enfrentar ahora era un depredador despierto, protector de su sangre y que estaba a punto de demostrarles por qué. En el despiadado tablero de ajedrez del poder absoluto, él siempre, sin excepción, dictaba el jaque mate preparando el tablero. La noche cayó sobre Monterrey, envolviendo a la ciudad en un manto de luces titilantes que contrastaba con la oscuridad opresiva que Alejandro de la Vega sentía en su propio pecho. El silencio en la mansión de San Pedro Garza García ya no era un lujo, sino un recordatorio de las batallas que se habían librado en sus pasillos. Después de asegurarse de que doña Carmen estuviera cómoda en su habitación, arropada y tranquila, tras haber tomado un té caliente, Alejandro salió de la propiedad. No tomó el volante de su deportivo de lujo, sino el de una discreta camioneta negra blindada. Tenía una misión que no podía delegar en nadie más. Su redención comenzaba con la humildad, una virtud que había olvidado en su ascenso hacia los 150 millones de dólares. A través del sistema de recursos humanos de su corporación, había localizado la dirección de Rosa. La leal gobernanta vivía en una modesta casa en la periferia de la ciudad, un barrio obrero donde las calles estrechas y mal pavimentadas eran el polo opuesto del mármol importado y los portones de hierro forjado de su mansión. Cuando Alejandro estacionó frente a la pequeña vivienda de fachada amarilla y pintura descascarada, sintió una punzada de vergüenza. Bajó del vehículo, ajustándose el saco del traje azul que aún llevaba puesto desde la fatídica escena del mediodía, y caminó hacia la puerta de metal. Llamó con los nudillos, esperando con el corazón latiendo a un ritmo inusualmente acelerado. La puerta se abrió rechinando ligeramente. Rosa apareció en el umbral, vistiendo ropa sencilla de estar por casa. Al ver al imponente magnate frente a su puerta, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, confusión y un destello de temor. Instintivamente dio un paso atrás. «Señor Alejandro, ¿qué hace usted aquí?», preguntó Rosa, su voz temblando levemente. «Ya empaqué todas mis cosas.
No me llevé nada que no fuera mío, se lo juro. Alejandro no soportó escuchar el miedo en la voz de la mujer que lo había visto crecer, rompiendo todo protocolo y cualquier barrera de orgullo que le quedara. El multimillonario cayó de rodillas sobre la acera de cemento agrietado, justo frente a la puerta de la humilde casa. Rosa soltó un pequeño grito ahogado, llevándose las manos al rostro. Señor, por favor, levántese. ¿Qué está haciendo? La gente lo va a ver, suplicó la exgobernanta intentando tomarlo por los brazos para incorporarlo. No me levantaré hasta que me escuches. Rosa respondió a Alejandro con la voz ronca y los ojos cristalizados por la emoción contenida. Tenías razón en absolutamente todo. Fui un ciego, un estúpido, un animal arrogante. Hoy llegué temprano a casa y vi a Valeria. La vi lastimando a mi madre. Vi el monstruo que tú intentaste mostrarme y que yo me negué a ver por mi maldito ego. Te pido perdón, Rosa. Te ruego que me perdones por haberte llamado ladrona, por haberte humillado y por haberte echado de la casa que tú ayudaste a convertir en un hogar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Rosa, surcando sus mejillas curtidas. Comprendió al instante el dolor desgarrador que el hijo de doña Carmen estaba experimentando. Con una fuerza maternal que no conocía de jerarquías sociales, tiró de los hombros de Alejandro hasta obligarlo a ponerse de pie y lo envolvió en un abrazo sincero. Mi niño, mi pobre niño, murmuró Rosa, palmeando la espalda del magnate de la misma forma en que lo hacía 30 años atrás. Yo no estoy enojada con usted. Estaba aterrorizada por doña Carmen. Ella está bien. ¿Esa mujer le hizo daño hoy? La eché, Rosa. Valeria no volverá a pisar mi propiedad jamás, aseguró Alejandro, separándose suavemente y mirándola a los ojos con una determinación implacable. Pero necesito tu ayuda. Mi madre te necesita. Te ruego que vuelvas con nosotros. No como una empleada, sino como la jefa absoluta de la casa. Tu sueldo será triplicado. Tendrás un contrato blindado que ni yo mismo podré romper y la autoridad total sobre el personal. Por favor, Rosa, ayúdame a cuidar a la única mujer que me amó. Cuando yo no tenía un centavo en el bolsillo, Rosa asintió en silencio, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No necesitaba promesas de dinero. Le bastaba saber que el verdadero Alejandro, el joven de buen corazón que la ambición había enterrado, había regresado. Una hora más tarde, Alejandro y Rosa entraban juntos a la mansión. El ambiente pareció aligerarse de inmediato con la presencia de la mujer. Mientras Rosa se dirigía a la habitación de doña Carmen para hacerle compañía, Alejandro caminó hacia su despacho privado, una habitación inmensa forrada en madera de caoba y libros de arquitectura. Allí lo esperaba Héctor, su abogado y mejor amigo, quien había llegado de urgencia tras recibir una llamada enigmática y furiosa del magnate de Alejandro. Me tienes intrigado y preocupado a partes iguales. Cancelaste la cena en el restaurante francés. Me llamaste con un tono que no te escuchaba desde que estábamos a punto de la quiebra hace 10 años. Y mañana tenemos la firma de la fusión de las torres comerciales. ¿Qué demonios está pasando?, inquirió Héctor sirviéndose un vaso de agua del minibar. Alejandro se sentó en su silla de cuero negro, entrelazando las manos sobre el escritorio. Su rostro era una máscara de granito. La boda se cancela, Héctor. Valeria es historia. El abogado escupió casi toda el agua de regreso al vaso, tosiendo y mirándolo con los ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Te volviste loco? A 12 horas del cierre más importante de la empresa, los inversores valoran tu supuesta estabilidad familiar. Si la prensa se entera de un escándalo amoroso hoy, las acciones van a temblar mañana a las 8 de la mañana. No me importan las acciones, Héctor. Me importa mi madre. El tono de Alejandro fue tan gélido y absoluto que Héctor guardó silencio de inmediato. Esa mujer es un demonio. La encontré golpeando a mi madre, humillándola, y descubrí que lo lleva haciendo durante meses a mis espaldas, manipulándome a mí y a todos los que intentaron advertirme. Héctor palideció dejando el vaso sobre la mesa. La frivolidad desapareció de su rostro, reemplazada por el instinto letal de un abogado corporativo de primer nivel preparándose para la guerra. Dime que la sacaste a patadas. Su fue sin un centavo, pero conozco a Valeria. Es una víbora acorralada y su ambición no le permitirá desaparecer en silencio. Va a buscar venganza, va a buscar dinero e intentará usar la fusión de mañana como palanca de extorsión. Alejandro se inclinó hacia adelante, encendiendo su computadora portátil de alta seguridad. Por eso vamos a preparar el tablero. Ella cree que yo soy un hombre impulsivo y cegado por la rabia. Ignora que no construyó un imperio de 150 millones de dólares, siendo un idiota descuidado. Alejandro tecleó una serie de contraseñas complejas. La pantalla mostró una interfaz de seguridad encriptada. Cuando construí esta mansión, Héctor, instalé un sistema de cámaras de vigilancia de circuito cerrado de ultra alta definición en todas las áreas comunes, vestíbulo, pasillo, sala, comedor. Las cámaras están ocultas en las molduras y en los detectores de humo. Jamás las revisé porque creía tener el control de mi vida. Jamás pensé que el enemigo dormiría en mi propia cama.
El magnate hizo clic en un icono y docenas de pequeños recuadros de video en tiempo real llenaron la pantalla. Luego accedió al servidor de almacenamiento en la nube privada. Quiero que pasemos esta noche revisando las grabaciones de los últimos 3 meses. Vamos a extraer cada insulto, cada maltrato, cada empujón. Vamos a compilar la evidencia de un crimen continuo de abuso a una persona de la tercera edad y vulnerable. Héctor asintió lentamente, una sonrisa feroz y despiadada dibujándose en sus labios. Abuso de ancianos, daño psicológico sistemático, intento de extorsión. Si es que se atreve a demandarte mañana, Alejandro, si ella intenta hacer un movimiento en tu contra, no solo le vamos a ganar la partida, la vamos a enviar directamente a prisión. La noche en el despacho se convirtió en una inmersión en el horror absoluto. Botellas de café negro se vaciaron mientras los dos hombres observaban en alta resolución y con audio perfectamente claro el calvario que doña Carmen había soportado en silencio. Alejandro apretaba los puños hasta hacerse sangrar las palmas con las uñas al ver a Valeria escondiendo los medicamentos, apagando la calefacción, lanzando platos de comida al suelo y obligando a su madre a limpiarlos con sus propias manos enfermas. El dolor en el pecho del multimillonario se transmutó en un combustible inagotable cuando los primeros rayos del sol iluminaron los rascacielos de Monterrey. El expediente digital estaba completo, la trampa estaba lista. Era hora de jugar la última pieza. Hackeate. El piso 50 de la Torre de la Vega Holdings vibraba con la tensión eléctrica que precede a los grandes eventos corporativos. A las 8 de la mañana, la sala de juntas principal. Un espacio majestuoso de paredes de cristal, mesa de mármol negro y tecnología de punta. Estaba preparada para recibir a los representantes del Fondo de Inversión Internacional. La fusión de las torres comerciales estaba a minutos de concretarse. Alejandro, vestido con un traje negro impecable que acentuaba la frialdad depredadora de sus facciones, revisaba unos documentos de espaldas a la puerta, mirando la ciudad desde las alturas. De pronto, las puertas dobles de cristal de la antesala se abrieron de golpe, burlando el primer anillo de seguridad de las secretarias. Valeria Montes, vistiendo un traje sastre rojo sangre que intentaba proyectar una autoridad agresiva, entró pisando fuerte, escoltada por la figura escurridiza y sonriente del abogado Arturo Valdés. Valeria llevaba unas enormes gafas de sol negras intentando ocultar los estragos de la noche anterior, pero su lenguaje corporal gritaba desesperación. Exijo ver a Alejandro inmediatamente, gritó Valeria, empujando a la pobre recepcionista que intentaba detenerla. Tengo derechos sobre esta empresa y sobre este hombre. Alejandro no se inmutó. Lentamente se giró hacia el cristal que separaba su oficina de la antesala. Héctor, que estaba a su lado, leyendo en una tableta, pulsó un botón para abrir las puertas corredizas, permitiendo que el veneno entrara a la sala de juntas. Déjalos pasar, Laura, ordenó Alejandro a su secretaria con una voz monótona y controlada. Cierra las puertas y asegúrate de que los inversores esperen en la sala VIP 5 minutos más. Esto será rápido. Arturo Valdés entró con la arrogancia de un conquistador, arrojando un pesado maletín de cuero sobre la mesa de mármol negro. Valeria se quitó las gafas oscuras, lanzando a Alejandro una mirada cargada de odio y falso triunfo. Buenos días, Alejandro. Qué oportuno encontrarte preparándote para firmar el negocio de tu vida, comenzó Arturo, desabotonándose el saco con parsimonia. Mi clienta, la señorita Montes y yo, hemos venido a evitarte un desastre público. Alejandro cruzó los brazos sobre el pecho, mirándolos como si fueran 2 insectos atrapados en un frasco. Habla rápido, Valdés. Mi tiempo vale literalmente millones por minuto. Seré directo. Anoche ejerciste violencia física y psicológica contra tu prometida, expulsándola de su hogar, del cual ella posee derechos de concubinato, dejándola en la calle y rompiendo una promesa de matrimonio que le ha costado su carrera y su reputación. Arturo sacó un grueso fajo de documentos legales y los golpeó contra la mesa abajo. En el lobby de tu edificio, tengo a 3 reporteros de los periódicos más leales de Monterrey esperando una llamada mía. Si publico esta demanda por abuso y agresión a minutos de tu firma, tus inversores se retirarán por cláusula de moralidad. Tu fusión se hunde hoy mismo. Valeria sonrió cruzándose de brazos, saboreando el momento. A menos que, intervino ella, su voz destilando veneno, me transfieras de inmediato 20 millones de dólares a mi cuenta personal y firmes las escrituras de la mansión de San Pedro a mí. Nombre, tómalo como un acuerdo de confidencialidad para que tu patético secreto de hombre violento no destruya tu imperio. Es un precio justo por los meses que perdí, soportando el asqueroso olor de tu madre. El silencio que siguió fue denso, pero no era el silencio del miedo. Era el silencio del depredador antes de cerrar las mandíbulas. Héctor, el abogado de Alejandro, soltó una carcajada genuina, profunda y sonora, que hizo eco en las paredes de cristal. Arturo Valdés frunció el ceño descolocado. ¿Te parece gracioso, Héctor?, escupió Valdés. No te reirás cuando las acciones de esta empresa se conviertan en papel higiénico antes del mediodía. Alejandro,
Descruzó los brazos y caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa. Tomó un pequeño control remoto, negro que reposaba junto a su taza de café intacta. Valeria, siempre fuiste predecible. Tu ambición es tan grande que te volvió estúpida, dijo Alejandro, su voz carente de cualquier atismo de intimidación. ¿Creíste que podías venir a mi propia torre en el día más importante de mi año fiscal a extorsionarme usando la carta del escándalo? ¿Creíste que yo cedería por miedo a la prensa? Alejandro presionó un botón en el control. Inmediatamente las persianas automáticas de la sala de juntas bajaron, bloqueando la luz del sol de Monterrey. La gigantesca pantalla de proyección de ultra alta definición que ocupaba toda una pared cobró vida. No mostró gráficos financieros ni proyecciones de mercado. La pantalla iluminó la oscura sala con una imagen pristina, colorida y devastadora. El vestíbulo de la mansión de San Pedro Garza García, grabado el día anterior al mediodía. El ángulo de la cámara oculta en el candelabro ofrecía una vista perfecta y cenital de la escena. Arturo Valdés palideció de golpe. Valeria dejó Carlos brazos a los costados. Su respiración deteniéndose por completo. El video se reprodujo. El audio captado por micrófonos de alta fidelidad Mamadiric. Leno la sala de juntas. Se escuchó claramente el sonido sordo de la bengala de madera cayendo. Se vio con lujo de detalles cinematográficos. A Valeria con su elegante vestido negro patindo despiadadamente hacia Dona Carmen, de Janteles sin apoyo. Y luego su voz resonó en los altavoces envolventes de la sala, aguda, cruel, inconfundible. Te dije que no te quería ver en el vestibulo, vieja inútil. Ariete por tu palo y larga de tu cuarto. La escena continuó mostrando la entrada de Leandro soltando las flores. El terror falso de Valeria y todo el diálogo de su expulsión. Pero Alejandro no se detuvo. Ahí presionó otro botón y la pantalla comenzó a mostrar una compilación brutal y despiadada. Valeria escondiendo las medicinas de Carmen mientras ría por teléfono con una amiga. Valeria tirando una bandeja de sopa caliente cerca de los pies de la anciana. Valeria ordenando apagar la calefacción de la zona de servicio. Todo registrado con fechas y horas exactas en la esquina inferior de la pantalla. La sala quedó sepultada en un silencio de tumba. Interrumpido solo por la respiración entrecortada y aterrorizada de Valeria, Alejandro encendió las luces de la sala, revelando en Arturo Valdés que sudaba mares. Guardando frenéticamente sus documentos de extorsión en el maledín, el abogado rival sabía que estaba frente a un desastre nuclear que destruía su licencia si se cuidaba un segundo más, lo que acaban de ver. Explicó Héctor dando un paso al frente con una frialdad corporativa letal. No es material de chantage privado, es la evidencia principal de la carpeta de investigación penal. Número 459 BQ fue presentado electrónicamente esta madrugada ante el Ministerio Público del Estado de Nuevo León con copias certificadas entregadas directamente al fiscal general. Los cargos, señorita Montes, incluyen violencia familiar agravada, abuso de personas en situación vulnerabilidad, daño psicológico sistemático y privación ilegal de la libertad en grado de tentativa por haber encerrado a Dona Carmen en el lavadero sin calefacción Elms pasado. Valeria comenzó a temblar convulsivamente. Ese giro hacia su abogado buscando salvación. Arturo, ¿has algo? Dios que los videos están editados. Dios que es mentira. Arturo Valdés, con el rostro descompuesto por el pánico profesional, cerró el maletín de golpe y caminó rápidamente hacia la puerta, apartando a Valeria de su camino con el brazo. Yo no tengo nada que ver con esto, Alejandro. Esta mujer me mintió. Fui engañado bajo falsas declaraciones. Retiro a mis exigencias de inmediato y renuncio a la representación de la señorita Montes en este exacto segundo. Dio Valdés sin mirar atrás, saliendo despavorido de la sala de juntas y desapareciendo por los pasillos. Valeria se quedó sola. El traje ya no parecía el de una conquistadora, sino el de una víctima envuelta en las llamas de su propia condena.
Miro e Alejandro Cando Derradilas sobre la alfombra de lujo de la sola, ses lágrimas ahora complementarias, nacidas del terror más profundo. Alejandro, por favor, ara la cárcel, me destruirán. No me hagas esto. Te lo ruego por el amor que nos tuvimos. Alejandro caminaja a la detenidos en metro de distancia. La miro desde arriba, no con rabia, sino con la indiferencia absoluta que si le reserva algo que no tiene valor en la existencia en su mundo. Tu misma destruiste tu vida el día que decidiste partir la bengala de la mujer que me dio la vida. Es amor del que hablas fue una ilusión comprada contra jadas de crédito. Mi madre derramó lágrimas en silencio por meses para prodigar mi felicidad. Ahora es tu turno de derramar lágrimas frente en juts para pagar por tu maldad. Alejandro giró sobre sus talones dando la espalda de manera definitiva y camino hacia la puerta que conectaba con la sala VIP, donde lo esperaban los inversores. Hector dio al magnate sin siquiera voltear, llama a la policía. Tienen una orden de aprehensión lista desde las 7 de la mañana. Que la saquen de mi edificio es pasada. Los reporteros que su estúpido abado trajo al lobby tendrán la exclusiva de su arresto. Las puertas de cristal se cerrarán tras Alejandro de la Vega, salando al yakmate perfecto. Valeria Montes se quedó saludando en el piso de la fría sala de juntas, esperando la llegada de las esposas, que reemplazarían el anillo de diamantes que alguna vez creyó suyo. El imperio del multimillonario no solo se había salvado, sino que se había purgado del veneno más letal. Abriendo paso a una nueva era donde el valor de la lealtad y la familia finalmente superaría al frío peso del oro. La redención del magnate. El eco de los flashes de las cámaras fotográficas. El frenesí de los reporteros y las afueras de la torre corporativa se desvanecieron con la misma rapidez con la que las noticias de escándalos son devoradas y olvidadas por la alta sociedad regiomontana. La imagined Valeria Montes, la otrora intocable reina del glamour, siendo escoltada hacia una patrulla con las manos esposadas y el rostro desfigurado por el pánico, acapara las portadas durante una semana entera. La ironía fue poética y devastadora. La mujer que tanto había despreciado el origen humil de la familia de la Vega, ahora enfrentaba el peso implacable de un sistema judicial que no distinguía entre apellidos de alcurnió y ropa de senador. Cuando la evidencia en video era irrefutable. Sin embargo, para Alejandro, la verdadera victoria no radicó en la destrucción de su enemiga, en el exitoso cierre de la fusión corporativa, que sumó otros 50 millones a su patrimonio. Su victoria comenzó la mañana en que decidió que su imperio de cristal no valía absolutamente nada si el trono estaba manchado con las lágrimas de su madre. En las semanas que siguieron a la expulsión de Valeria, la inmensa mansión San Pedro Garza García experimentó una metamorfosis silenciosa, pero profunda. Las paredes de mármol blanco que antes parecían irradiar en frío sepulcral y clínico, comenzaron a absorber una nueva energía. El cambio más radical no fue arquitectónico, sino humano. Alejandro de la Vega, el tiburón insaciable de las bienes raíces. El hombre que trabajaba 16 horas diarias y consideraba el descanso como una debilidad imperdonable. Convocó a su junta directiva y anunció una reestructuración inmediata. Delegó la dirección operativa de la Vega Holdings en Hector Y en su equipo de vicepresidentes de mayor confianza. Redujo su presencia en la oficina y apenas 3 semanas por semana. Priorizando reuniones virtuales y negándose en rotando a aceptar viajes de negocios y internacionales en alias su nuevo proyecto. Su inversión más grande y desafiante no tenía plenos ni margines de ganancia. Era la recuperación física y emocional de Doña Carmen. Alejandro transformó la opresiva planta baja de la mansión.
Las escaleras tiro folleto negro y no eran una barrera amenazante. Mando instalarampas discretas y elegantes forradas en madera cálida que combinaban con el entorno. Por que otorgaban libertad absoluta de movimiento a las siluetas y a la pesada bengala de su madre. La música volvió a sonar en la casa, no al jazz de ascensor que Valeria imponía para sus insípidas reuniones de sociedad, sino los boleros clásicos y las rancheras antiguas que a Dona Carmen le recordaban su juventud. Inundando el majestuoso vestibulo con una nostalgia dulce y vibrante, bajo la estricta pero amorosa supervisión de Rosa. Quien había retomado las riendas del hogar con inaugurated indiscut la coquina de la mansión volvió a los aguizos caseros. A Canilo y a Café Diala, reemplazando las dietas estrictas y sin alma que la antigua prometida había instaurado. Rosa no solo cocinaba, era la guardiana del templo, la sombra protectora que se aseguraba de que cada empleado de la casa tratara a la anciana con una reverencia absoluta. Pero al cambio más doloroso y hermoso se daba todos los días a las 4 de la tarde en el inmenso jardín trasero de este impecable y fuentes de piedra. Alejandro había contratado al mejor equipo de fisioterapeutas geriátricos del país. Pero a diferencia del pasado, donde simplemente formaba los cheques y desaparecía. Ahora él era el centro de la tierra una tarde de jueves. Bajo el sol del otoño, Alejandro caminaba de espalda sobre el pasto, sosteniendo firmemente las manos temblorosas de su madre. Doña Carmen, vestida con ropa deportiva cómoda de algodón gris, daba pequeños pasos vacilantes, su rostro perlado de sudor, por el esfuerzo titánico de obligar a sus articulaciones desgastadas a moverse. En paso más, mamá, está siendo lo increíble. Apoyad en mí, no te voy a soltar. La voz de Alejandro era un susurro constante de aliento. Sus ojos fijos en los de ella, ignorando por completo la llamada entrante de un gobernador. En su teléfono celular que vibraba intimamente en una mesa cercana, Carmen apretó los dientes, soltando un pequeño cuellido de dolor al flexionar. Lara de la Derica, pero no así rindió. Levantó la mirada hacia su hijo y, en lugar del miedo que solía opacar sus ojos meses atrás, ahora brillaba una determinación feroz. Dio otro paso apoyando su peso en las manos fuertes del magnate y luego soltó un largo suspiro, deteniéndose. Yo no puedo más, mi niña. Mis piernas se sienten como si fueran de plomo, murmuró Carmen, respirando con dificultad, pero con una sonrisa dibujando en sus labios. Alejandro no llamó los enfermeros que aguardaban a los metros. Él mismo la tomó en sus brazos con infinita delicadeza, como si sostuviera el cristal más frágil del universo, y la llevó hasta una cómoda silla reclinable bajo la sombra de un frondoso roble. Ciradilla a su lado tomando una toalla de las manos de Rosa, quien observaba la escena con los ojos llorosos, y secó el sudor de la frente de su madre. Eres la mujer más fuerte que he conocido en toda mi vida, dijo Alejandro besando el dorso de la mano deformada por la artritis. Si yo tuviera la mitad de tu valencia, jamás habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Carmen le acarició la mejilla, cinchando la barba incipiente de su hijo, anda tal que el perfecto milenario de antes jamás habría permitido. El pasados solo polvo que se leva al viento. Alejandro, mira de hora. Estás aquí, estás conmigo. Es el único Alejandro que conozco, el niño que me permitió que construya castillos para que yo fuera una reina. No necesito el mármol ni los candelabros, mi hijo. Solo te necesitaba a ti. Las palabras de Carmen fueron el último bálsamo que el alma maculada de Alejandro necesitaba. La culpa, que había sido una piedra asfixiante en su garganta desde el día en que encontró a Valeria pateando a su madre comenzó finalmente a disolverse.
Comprendio que al perden no así compraba con cuentas bancarias and con venganzas legales en los tribunales. El perden así construía a día, estando presente entregando al único recurso que en multimillonario no podía multiplicar a su antojo, el tiempo. El verdadero valor del oro. 8 meses transcurrían desde la tormenta que purificó los cimientos de la familia de la Vega. La primavera llegó a Monterrey con un estallido de colores vibrantes. Desterrando el frío del invierno y llenando los inmensos jardines de la mansión de San Pedro con el aroma a jasmines, bugambilias y rosas silvestres. La naturaleza misma parece celebrar la resurrección del hogar. Muy lejos d'elle, confinada en una celda gris y monotona, Valeria Montes enfrentaba su condena. El brillante abogado Arturo Valdez, en un intento desesperado por salvar su propia licencia y evitar cargos por complicidad en extorsión, había entregado a las autoridades todos los documentos que demostraban la premeditación de la expremedida sin dinero. Sin el respaldo de la alta sociedad que labora de sus agendas telefónicas en menos de 24 horas y con un arsenal de videos en alta definición que atestiguaban su crueldad. Valeria fue sentenciada a una pena de prisión que le robaría los mayores ecos de su juventud. El castillo de Naples y manipulación que había construido ese había derrumbado, sepultándola bajo sus propios escombros de vanidad. Pero en la mansión de la familia de la Vega, el nombre de Valeria jamás volvió a pronunciarse. Era un fantasma desterrado, una leyenda aprendida con sangre y lágrimas que Alejandro había enterrado en lo más profundo de su memoria. Era domingo por la tarde. La luz dorada del crepúsculo pagaba al comedor principal, un espacio que meses así sencha como una caverna intimidante con una mesa de roble larguísima diseñada para separar a las personas. Ahora, Alejandro había ordenado reemplazar por una mesa redonda talada en madera rústica, donde todos podían mirarse a los ojos, donde no había cabezas ni jerarquías. Sino un círculo de intimidad familiar la escena en el comedor era la antítesis de las frías y calculadas cenas del pasado. Donna Carmen ocupaba su lugar luciendo un vestido color durazno que resaltaba el color que había regresado a sus mejillas. Había ganado peso. La fisioterapia había frenado el avance de su enfermedad articular. Y aunque su pesada bengala de madera seguía descansando a su lado, ahora era solo un apoyo, no una prisión. Ya no temblaba, ya no bajaba la mirada. Ría con una carcajada cristalina que llenaba de luz la habitación. A su derecha estaba Rosa. Alejandro se había negado rotundamente a la gobernante Chenara en la cocina. Había dejado claro que Rosa no era parte del inventario de la casa, sino la tía postiza, la protectora inquebrantable se había ganado su lugar en la mesa a fuerza de lealtad y courage. A la izquierda de Carmen se encontraba Hector, el abogado corporativo, que había pasado a visitar a la familia y se había cuidado a compartir un plato de pozol rollo, olvidándose por un momento las batallas legales del corporativo. Y frente a su madre, vestido con unos simples pantalones de mezclilla y una camisa blanca de lino arremangada, sin corbatas de seda ni relojes extravagantes, estaba Alejandro. Sostenía una copa de vino tinto observando a las 3 personas que compartían su mesa. Escuchaba a Hector contarle Donna Carmen en chist sobre los ejecutivos de la capital, mientras Rosa le servía más comida y amenazaba amistosamente al abogado con no dar postre si no así terminaba el plato. Alejandro dejó la copa sobre la mesa y se recostó en su silla, dejando que la paz del momento lo inundara por completo. Su mente, antes una máquina calculadora de cifras, porcentajes y tasas de interés, ahora registraba el valor incalculable de lo que tenía frente a sus ojos. Desea $500 millones en activos, inversiones en 3 continentes y el control de la constructora más poderosa de México. Podía comprar yates, edificios y ciudades enteras.
Poro mirando y su madre sonreír, recordando altera que la consumía hais menos dan ano. Alejandro de la Vega entendió, con una claridad deslumbrante que le caló hasta los huesos la mayor verdad de su existencia. Todo el oro del mundo, todo el mármol de Italia y toda la arrogancia de un imperio financiero no eran capaces de comprar en solo segundo de paz mental, and hay una sola lágrima de lealtad genuina. El dinero había sido una armadura que construyó para no sentir dolor, pero que casi lo mata de frío por dentro. Había tenido que perder a la mujer que crió amar. Estrellarse contra el suelo de su propia chiguera y volar a los pies de la mujer que le dio la vida. Para comprender que la riqueza no es guardar calles fuertes de Suiza, sino en las manos curtidas de quienes te sostienen en cuando tu mundo se desmorona. Dona Carmen notó la mirada fija de su hijo, dejó de reír por el chiste Héctor y lo observa con esos ojos sabios y profundos, lediendo un poco la cabeza. Pasa algo, mi niña. Estás muy calado. Preguntó la anciana, su voz cargada de ternura. Alejandro esbozó una sonrisa amplia, franca y despojada de cualquier escudo. Una sonrisa que reflejaba al hombre que finalmente había encontrado su hogar. Negó lentamente con la cabeza. Extendió la mano por encima de la mesa de madera rústica y tomó la mano de su madre, apretándola con fuerza. No pasa nada, mamá, absolutamente nada, respondió Alejandro sintiendo una plenitud que en encontrado de fusión jamás le había otorgado. Estaba pensando en que hoy, por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente milenario. El sol terminó de ocultar tras las majestuosas montañas de la Sierra Madre, sumiendo al jardín en las sombras de la noche. Pero dentro de la mansión, el calor y la luz de una familia reconstruida desde sus cenizas brillarían para siempre.